que sirve para expresar ideas, acciones y cosas que ya se complementaron en el pasado. Una acción que se complementó en el pasado. Por ejemplo, I slept. I slept a lot last night. Yo dormí mucho ayer. She went to mall yesterday. We started classes some months ago. Son acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Yo dormí anoche, ella fue al centro comercial, nosotros empezamos clases algunos meses atrás. Entonces ahí está la diferencia, chicos. Ahí está todo eso que pues nos pide como tal este tiempo gramatical. Ahora, chicos, como yo ya les había mencionado, algunas de las oraciones nos piden eso que es tan importante, que es una expresión de tiempo. Last night, yesterday, ago. Yesterday, para hablar de ayer. Para hablar de ayer, solamente un día. Last, combinado con lo que yo quiera, para hablar de una expresión de tiempo singular, y ago para hablar de la misma expresión de tiempo pero en plural. Plural. Ahí habíamos visto una que era in, que era para los años. Eso es como lo básico, como para recordar que hicimos en clases anteriores, para recordar todo lo que tiene que ver con este tiempo gramatical, las estructuras, bueno, toda esta cuestión. Y ya vamos a continuar con qué acciones podemos continuar. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, chicos? Do you have any question? All right. So, remember that we have three kinds of sentences, three types. We can write in an affirmative way, that was the way that we used on last classes. Vamos a hablar que tenemos tres tipos de oraciones. La primera, la forma afirmativa, cuando nosotros decimos oraciones que son reales, que fueron reales. The other way is the negative way that we studied last class also. Utilizamos las formas negativas también para hablar en este tiempo gramatical. And finally, we use the interrogative way. Por último, utilizamos las interrogaciones, preguntas. Recordemos que en el inglés hay dos tipos de preguntas. Está la pregunta corta, es decir, preguntas de sí o no. De sí o no. And on the other way, on the other hand, we have the long questions, or in this case,
questions tipo WH. Hay dos formas. Están las preguntas cortas, preguntas largas. Pregunta corta, sí o no. Pregunta larga, un poco más informativa. En cuanto a las negaciones, tenemos algo que es la contracción, didn't, o por otra parte, did not. Y en cuanto a las afirmaciones, todos los verbos van en pasado. ¿Por qué es necesario recordar todo esto? Chicos, el uso del pasado simple como tal es muy importante en cuanto a la creación de nuevas oraciones, de nuevos elementos. Y específicamente para la escritura de su abstract, este tipo de oraciones nos van a ayudar a nosotros a que se vea un poco más pulido, un poco más claro lo que queremos expresar. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? Continuamos, voy muy rápido. Hablen o se quedaron dormidos. So, here we will find some examples. In the first place, we have an affirmative way, affirmative, negative, short question. Affirmative, negative, short question, WH question. Tenemos. La primera oración está en afirmación. ¿Por qué razón? Vamos a ver por aquí. They went to school. Verbo en pasado. They did not go to school. Didn't. Negación. Did they go to school? Oración en pregunta. Vamos a profundizar un poquito en esas estructuras gramaticales. Recordemos. ¿Cómo era una oración en afirmativo? ¿Quién me ayuda? Hace 8 días la repasamos nuevamente. ¿Cómo es una oración en afirmativo? Hello. Si no quieren hablar, ahí está abierto el chat para que me ayuden. Bueno. En cuanto a las oraciones afirmativas, hay una estructura gramatical que tiene en primer lugar el sujeto. Pongámoslo como personal pronoun. Personal o sujeto. Por otra parte, tenemos el sujeto, el verbo en pasado. ¿Y qué más? ¿Qué más hará falta? Complemento. Dentro de ese complemento van a estar todas estas cosas que pueden ser lugares, objetos o expresiones de tiempo. Nosotros queremos agregarle. Time expressions. Listo. Esa es la oración afirmativa. Vamos a recordar algunos ejemplos.
I played soccer yesterday. She to Mexico some years ago. And did his homework last. Oraciones afirmativas. ¿Por qué esas oraciones son afirmativas? ¿Por qué no otras oraciones son afirmativas? Resulta, chicos, que estas oraciones son afirmativas por la conjugación del verbo. Nada más me está indicando que yo estoy hablando en pasado. Obviamente la expresión de tiempo también, pero puede que la expresión de tiempo esté ahí y el verbo no esté conjugado. Quedaría sonando demasiado ilógico y por ende está mal. Lo que me está indicando a mí que yo estoy hablando en pasado es esa conjugación del verbo. Hay que recordarles que hay dos tipos de verbos. Está el verbo regular y está el verbo irregular. ¿Cuál es la diferencia entre verbo regular o irregular? Hello. ¿Qué es eso? Santiago. ¿Qué significa la E y la E? Listo. Para conjugar un verbo regular en pasado, solamente se le agrega ed. In a past form, you add ed. En pasado le agrego ed al finalizar del verbo. A diferencia de los verbos irregulares, que debo cambiar todo o mantener su estructura, o solamente cambiarle una vocal. They change or continue with the same structure. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los dos tipos de verbos. Nosotros tenemos una lista que por ahí aparece el verbo en infinitivo. Luego de eso aparece el verbo en pasado. Y por otra parte aparece un pretérito, el pasado participio. Aparece una fila así larga, una lista larga, en la cual, pues por ejemplo, un verbo regular, play, en pasado simple se dice play, y en pasado participio se dice igual, cry. En pasado simple se dice cry, en pasado participio se dice cry. Pero por otra parte, los verbos irregulares cambian un poquito. Por ejemplo, break, en pasado se dice broke, en pasado participio se dice broken.
Ejemplo, win. Siempre se dice won. Y en pasado participio se dice won. Drive. Simple se dice drove. Participio se dice driven. Esos son los dos ejemplos. Esos son los ejemplos. Entonces, chicos, hasta ahí he sido claro. ¿Alguna pregunta? Chicos, si no me entienden, por favor, pregúntenme. No quiero que queden con vacíos porque el, el presaber no es que esté fácil. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar. Cuando estamos hablando en afirmativo, no hay nada más que me indique a mí que yo estoy hablando en pasado, sino es el verbo. El verbo es el que me ayuda a mí a que yo entienda que yo estoy hablando en pasado. Todo lo contrario sucede cuando estamos hablando en negaciones. Las negaciones, preguntas, negación normal, pregunta corta, pregunta larga, toda esta cuestión tiene algo de diferente. Vamos a ver por aquí en otra presentación cuál será la diferencia. Entonces, pasado simple 2, negativo, interrogativo y las formas mixtas. La forma negativa, in the negative form, there is no difference between regular or irregular verbs. Para hablar de negaciones, no es necesaria, o bueno, no es necesario reconocer cuál es la diferencia entre regulares e irregulares. Es decir, esa vaina de que los verbos, yo no sé, ya no sirve para nada. ¿Por qué será que yo digo que no sirve para nada? Porque ahora necesitamos el auxiliar. Nuestro auxiliar, en este caso, va a ser la palabra did con su respectiva negación. Siempre vamos a necesitar eso. Did not, didn't. Contracción. Did not, didn't. ¿Mm? ¿Por qué digo yo que no es necesaria la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? Resulta que después del auxiliar, después de ese didn't, el verbo va en infinitivo. Es decir, el verbo va tal cual como yo lo encuentro en el diccionario, eso sí, sin la palabra to, un bare infinitive. Ejemplo, vemos en primer lugar he studied, este verbo está en pasado, pero como yo le agregué la negación, como yo le agregué esta negación, simple y sencillamente el verbo va en presente. Ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué si se supone que estamos hablando en pasado? Sí, estamos hablando en pasado. Pero resulta que por aquí yo ya estoy expresando el pasado. El auxiliar me ayuda a mí a mirar cuál es el pasado. El auxiliar como tal me ayuda a mí a decirle, bueno, usted está hablando en pasado, ya no necesito nada más. Entonces,
Vamos hasta ahí, ¿cómo van? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietudes? Vamos a continuar con la presentación. Voy a mostrarles cómo sería un tipo de oraciones como estas. Por ejemplo, Tom understand. Pregunto cómo sería una oración negativa. Alguien que me ayude. Así sea que la escriba en el chat, así sea que me mande una foto por WhatsApp, no sé, algo. Pero quiero escucharlos participar, quiero leerlos. ¿Cómo sería esa oración en negación? Hello. Oración en negativo. Tom didn't understand. Tom no entiende, no entendió. She catch. Si yo les dijera esa oración en afirmativo, sería she caught. ¿Cómo sería en negación? She didn't catch the butterfly. Ella no atrapó la mariposa. ¿Me hacen un favor, chicos? Volvemos a ingresar. Gracias.